La niebla se extendía por el camino tan densa que el ara apenas distinguía sus propias manos, que apretaban el asa de la cesta de mimbre. La tarde de noviembre había caído sobre el condado de Wessex antes de lo habitual. El sol se había ocultado tras las colinas incluso antes de las 4, dejando la aldea de Hollowdale a merced de la humedad y la oscuridad que avanzaba. La joven se detuvo ante las viejas verjas de hierro forjado, escrutando la silueta del castillo de Ravensmoor que se alzaba en la ladera de la colina. Las torres se perdían entre las nubes bajas, los muros de piedra, ennegrecidos por el tiempo y las lluvias, parecían parte de la propia roca. Las ventanas estaban oscuras, todas excepto una. En lo alto, en la torre norte, una luz débil y temblorosa se abría paso a través de la niebla. Aún sigue vivo. El ara apretó con más fuerza la cesta, donde bajo la tosca tela de lino yacían las hierbas recién recolectadas. Milenrama para detener hemorragias, raíz de consuelda para cerrar heridas, hojas de llantén, corteza de sauce contra la fiebre. Hacía 3 semanas que el conde Valerian Blackwood había regresado de la guerra. 3 semanas en las que en la aldea no se hablaba de otra cosa que de él. No de victorias, no de condecoraciones, sino de que había ordenado cerrar todos los accesos al castillo, había despedido a los criados y se había encerrado en la torre norte, negándose a recibir a quien fuera, ni siquiera al médico. Que el monstruo se pudra en su guarida. Había soltado con rabia en el mercado la señora Wharton, madre de 3 hijos caídos en Waterloo. Dios marca al bellaco. Le secundaba la rolliza molinera, santiguándose. Pero los muchachos que jugaban junto al arroyo susurraban otra cosa. Que el conde había regresado desfigurado. Que su rostro era tan espantoso que habían roto todos los espejos del castillo hasta el último. Y que él mismo vagaba por la torre durante las noches y aullaba como una bestia salvaje. El ara no creía en los chismorreos, o mejor dicho, no quería creer. Recordaba al conde Valerian de otra manera. Hacía 5 años, cuando ella tenía apenas 16, y él llegaba a la aldea a lomos de un semental negro, con una impecable levita azul oscuro, con aquella sonrisa leve en las comisuras de los labios, que hacía latir más rápido los corazones de las muchachas del lugar. Él nunca la había mirado a ella, la hija de un simple herbolario, pero ella recordaba sus ojos, fríos, grises, como el cielo invernal sobre el mar, pero no crueles, distantes, como si mirara a través de las personas, a través de la vida misma. Y ahora en la aldea decían que se estaba muriendo. Que las heridas recibidas en la última batalla cerca de París no sanaban, que la fiebre no lo soltaba, que rechazaba cualquier ayuda porque no quería que nadie viera su rostro. No es asunto tuyo, repetía su padre cuando ella había hablado de llevar remedios al castillo. La nobleza no necesita nuestros servicios. Ellos tienen sus propios médicos. Pero el conde había expulsado a los médicos, a todos. Aquí vale la pena detenerse y explicar por qué el conde despidió a los médicos. Quizás no sea locura, sino un cálculo racional. En el año 1815, la medicina inglesa atravesaba uno de sus periodos más paradójicos. Por un lado, brillantes descubrimientos anatómicos, las primeras escuelas de cirugía, nombres que pasarían a los libros de texto. Por otro lado, las salas de hospital donde los heridos morían no por sus heridas, sino por estar junto a otros heridos. El concepto de antiséptico no existía. El cirujano que pasaba de la amputación a la vendaje no se lavaba las manos, simplemente a nadie se le ocurría. La fiebre postoperatoria diezmaba enteras salas, y nadie entendía por qué. El tratamiento de heridas de combate en esa época era una forma especial de tortura. El arsenal estándar de un médico militar incluía un lanceta para sangrías, calomel en dosis equinas, cloruro de mercurio, que debía expulsar el veneno, y realmente lo hacía, junto con los dientes y parte de la encía, así como vendajes empapados en vinagre o agua sucia del mismo balde que acababa de usar el paciente anterior. La inflamación después de tal tratamiento avanzaba no por días, sino por horas. El conde Blackwood lo vio con sus propios ojos, en hospitales de campaña, donde el olor a gangrena no se disipaba durante semanas. Sabía lo que valían los esculapios de entonces, y cuando escapó del hospital a su castillo, aparentemente hizo precisamente lo que le daba más posibilidades de sobrevivir. Los alejó. La cesta de el ara, Milenrama, Consuelda, Llantén,
Corteza de sauce. Parece modesta frente a los botiquines de los médicos con herramientas brillantes. Pero la milenrama realmente detiene la sangre. La consuelda contiene alantoína, que acelera la regeneración de tejidos. Esto lo establecerá la ciencia dentro de 100 años. La corteza de sauce es una fuente natural de salicilatos, precursor de la aspirina. El Ara no conocía las palabras alantoína y salicilato, pero sabía que funcionaba. El Ara dio un paso adelante, empujando la verja. Esta se dio con un chirrido prolongado que resonó como un eco en el silencio. El corazón le dio un vuelco, pero no se detuvo. El sendero, cubierto de maleza y hojas caídas, atravesaba el parque donde antaño florecían rosas y los setos recortados formaban laberintos. Ahora todo aquello había vuelto a su estado salvaje. Las ramas de los viejos robles se entrelazaban sobre el camino, formando un túnel del que no se disipaba la niebla. Bajo sus pies crujían las ramitas, a lo lejos ululó un búho. El Ara caminaba deprisa, intentando no pensar en lo que le esperaba. No pensar en que estaba traspasando los límites de una propiedad ajena, en que el conde podía ordenar azotarla o arrojarla a un calabozo de piedra por su osadía. Su padre siempre le había enseñado una cosa: si ves que una persona se muere y tú puedes ayudar, ayuda. Lo demás viene del maligno. El castillo surgió ante ella de repente, como una visión de novela gótica. Una maciza mole de piedra, adornada con arcos apuntados y quimeras en los desagües. La puerta de entrada era de roble, reforzada con hierro, con el escudo de los Blackwood, 2 cuervos desgarrando un blasón. El Ara se acercó más, levantó la pesada aldaba y la dejó caer. Un golpe sordo rodó por las entrañas del castillo. Silencio. Esperó, contando los latidos de su propio corazón. Nadie abrió. El Ara empujó la puerta y ésta, para su sorpresa, cedió. Dentro estaba oscuro y hacía frío, como si el castillo llevara mucho tiempo enfriándose. Olía a humedad, a polvo viejo y a algo más. Un olor débil, apenas perceptible, a putrefacción. La muchacha se estremeció, pero se obligó a entrar. El vestíbulo la recibió con su silencio. Antaño aquí se recibía a los invitados, techos altos con molduras, una maciza lámpara de araña empañada por el tiempo, una amplia escalera que conducía al segundo piso. Ahora todo estaba cubierto de polvo. Los retratos de los ancestros de los Blackwood miraban desde las paredes. Sus rostros se perdían en la penumbra. La única fuente de luz era una chimenea agonizante al fondo del vestíbulo. ¿Hay alguien aquí?, llamó el Ara, y su voz le pareció ajena, demasiado alta. Ninguna respuesta. Miró a su alrededor, intentando orientarse. La torre norte. Eso significaba que debía buscar una escalera. El Ara pasó junto a la chimenea. Se asomó a un pasillo lateral. Aquí estaba aún más oscuro, pero palpó en la pared un candelabro y lo cogió. No había fuego, pero en el bolsillo del vestido siempre llevaba eslabón y yesca. Al cabo de un minuto, una débil llama iluminó el estrecho pasaje. La escalera apareció al final del pasillo, de caracol, de piedra, ascendiendo. El Ara comenzó a subir, agarrándose al muro frío. Los peldaños estaban desgastados por los siglos, irregulares. El aire se volvía cada vez más viciado. En uno de los rellanos vio una huella, fresca, húmeda, como si alguien hubiera bajado hacía poco. El corazón le dio un vuelco, pero continuó su camino. Arriba, tras una pesada puerta de roble, ardía una luz. El Ara se detuvo, escuchando. Nada, ni voces ni pasos. Levantó la mano para llamar, y de pronto la puerta se abrió de golpe. En el umbral había un hombre, o más bien, lo que en otro tiempo había sido un hombre. Alto, delgado hasta la extenuación, con una camisa blanca desabrochada, manchada de cercos pardos. El cabello, antaño oscuro, ahora alborotado y apagado, le caía sobre el rostro. Pero el Ara apenas reparó en el cabello. Miraba el rostro. La mitad izquierda era tal como ella la recordaba. Facciones correctas, frente alta, línea de la mandíbula marcadamente delineada. Pero la derecha, la mitad derecha del rostro estaba desfigurada por una cicatriz que se extendía desde la sien hasta el mentón, atravesando la mejilla y los labios. La piel allí era roja, inflamada, en algunos lugares cubierta de una costra de sangre reseca. El ojo derecho estaba casi cerrado por el párpado hinchado. «¿Quién eres?»,
La voz del conde era ronca, casi inaudible. La miraba con el único ojo abierto, y en aquella mirada había tanta furia y dolor que Lara retrocedió un paso. Soy Elara, hija de John el herbolario. He venido a ayudaros, milord. Lárgate. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero se tambaleó, agarrándose al marco. Elara vio cómo se le pusieron blancos los nudillos, cómo le temblaron los labios. Estaba conteniendo un gemido. «Estáis herido», dio un paso adelante. «Permitidme que...» «He dicho que te largues», se irguió, y en su mirada llamó algo salvaje. «¿O es que eres sorda? ¿O te atraen las deformidades? ¿Quieres contemplar al monstruo?» Elara apretó la cesta con más fuerza. «No he venido a contemplar, milord. He venido a curar. No necesito tu curación. No necesito tu compasión. No necesito que me vean». «Pero os estáis muriendo», lo dijo en voz baja, pero con firmeza. «La herida se ha infectado. Huelo el olor. Si no se trata, empezará la septicemia y entonces...» «Entonces moriré». El conde sonrió con sorna, y fue terrible ver cómo se deformó su rostro. «Eso es precisamente lo que espero, herbolaria. Así que puedes llevarte tus pócimas e irte por donde has venido. Créeme, me harás un favor». Intentó cerrar la puerta de nuevo, pero no tuvo fuerzas. El conde se desplomó en el suelo, apoyando la espalda contra el marco, respirando con dificultad. Elara veía cómo se le agitaba el pecho, cómo le corría el sudor por la frente a pesar del frío en la torre. «Habéis vivido», arrodillándose a su lado. «Habéis pasado por la guerra, por batallas. Habéis sobrevivido cuando otros cayeron. ¿Y ahora queréis rendiros? ¿Así, sin más?» «No lo entiendes». El conde apartó la mirada, contemplando la oscuridad del pasillo. «No sabes lo que significa ser así». Mejor habría sido morir allí, en el campo de batalla, rápido, con honor, y no aquí, no así. Elara abrió la cesta en silencio. Sacó un atillo con milenrama y un paño limpio. «Permitidme al menos echar un vistazo a la herida». «No, milord, he dicho que no». Intentó ponerse en pie, pero volvió a tambalearse, y Elara logró ofrecerle su hombro, evitando que cayera. Por un instante el conde se quedó inmóvil, sintiendo su cercanía, el calor de su cuerpo. Luego la apartó bruscamente. «No te atrevas a tocarme». Elara sostuvo su mirada. «Si desea morir, es su derecho, milord. Pero no puedo simplemente marcharme sabiendo que podría ayudar. Hice un juramento, como mi padre y el padre de mi padre antes que él. Sanar a quienes lo necesitan, incluso si ellos mismos no lo desean». Valerian lo observó largamente, con tensión. En su único ojo visible destellaba algo. Desconfianza, ira, pero también desconcierto. Como si no pudiera comprender por qué esta simple muchacha aldeana permanecía ante él sin huir, sin apartarse con repugnancia. «¿No me tienes miedo?», preguntó al fin, y en su voz resonó tal cansancio que Elara sintió cómo se le encogía el corazón. «Sí», admitió ella con honestidad, «pero no a su rostro. Temo no llegar a tiempo, que muera usted y yo no pueda hacer nada». El conde cerró el ojo, se pasó la mano por el rostro, con cuidado, sin tocar el lado dañado. «Eres obstinada». «Sí, milord». «E ingenua, si crees que tus hierbas servirán de algo». «Quizá, pero debo intentarlo». Una larga pausa. Elara oía cómo aullaba el viento tras la ventana de la torre, cómo crepitaban las brasas en la chimenea dentro de la habitación. «Una condición». Valerian alzó la cabeza, mirándola con la misma distancia gélida que 5 años atrás. «Nadie debe saber que has estado aquí. Nadie. Si una sola persona en la aldea se entera, te juro que me encargaré de que te arrepientas». «No diré nada a nadie», asintió Elara. «Y solo vienes de noche, por la entrada trasera, sin sirvientes, sin testigos». «De acuerdo». El conde se levantó con dificultad, apoyándose en la pared, y entró en la habitación. Elara lo siguió, cruzando el umbral de la torre norte. La habitación era espaciosa pero vacía. Una enorme cama con dosel, una mesa cubierta de papeles, un sillón junto a la chimenea, sin adornos, sin espejos, solo una ventana cubierta con una pesada tela y la luz tenue de unas pocas velas. Valerian se dejó caer en el sillón, echando la cabeza hacia atrás
y el Ara pudo observarlo por primera vez con plena luz. La cicatriz era aún más terrible de lo que había parecido en la puerta. Irregular, profunda, como si lo hubieran tajado con un sable. Los bordes de la herida estaban inflamados. De algunos puntos supuraba líquido. «Fue en Lioni», dijo el conde notando su mirada. «Un dragón francés. Creyó que me había matado. Se equivocó». El Ara dejó la cesta sobre la mesa y comenzó a disponer las hierbas. «Necesitaré agua caliente y paños limpios». En el rincón, el conde señaló con la cabeza hacia un viejo lavamanos. «Calienta el agua en la chimenea». El Ara se puso a trabajar en silencio. Avivó el fuego, puso a calentar una olla con agua. Luego preparó una infusión: milenrama, manzanilla, un poco de caléndula. Mientras el agua hervía, cortó tiras limpias de la tela que había traído. Valerian lo observaba sin pronunciar palabra. En su mirada había desconfianza, pero también algo más. Curiosidad, tal vez. O simplemente cansancio. «Esto va a doler», advirtió el Ara, acercándose a él con un cuenco de agua tibia y un paño. «Sobreviviré». Ella comenzó a limpiar la herida con cuidado. El conde se estremeció al primer contacto, pero no emitió sonido alguno. El Ara trabajaba despacio, meticulosamente, retirando la sangre seca y el pus. De cerca la cicatriz parecía aún más aterradora. El sable había penetrado profundamente, alcanzando el hueso. Era sorprendente que hubiera sobrevivido. «¿Por qué no llamó a un médico?», preguntó ella en voz baja, continuando con la limpieza de la herida. «¿Para qué? ¿Para que se encogiera de hombros y dijera que no podía hacer nada? ¿O para que me mirara con horror, intentando ocultar su repugnancia?». Valerian sonrió con amargura. «Vi suficientes miradas así en el hospital antes de escapar de allí. Yo no siento repugnancia». El Ara mojó un nuevo paño en la infusión. «Solo lamento que haya sufrido tanto. No te atrevas a compadecerme». La voz del conde se endureció. «No necesito compasión, especialmente de quienes no entienden nada de la guerra». «Tiene razón», continuó trabajando sin levantar la vista. «No entiendo nada de la guerra, pero sí entiendo de heridas. Y esta herida sanará si se cuida adecuadamente. La cicatriz permanecerá, pero la inflamación desaparecerá». La cicatriz. Valerian pronunció esa palabra con tal amargura que el Ara finalmente alzó la mirada. «¿Crees que se trata de la cicatriz? ¿Crees que me preocupa mi aspecto? ¿Acaso no?». Él se volvió mirando al fuego. «Me preocupa que ya no sea quien era, que no pueda vivir como vivía, salir en público, asistir a recepciones, buscar un partido adecuado para el matrimonio. ¿Quién querrá unirse a algo así? Quien vea más allá de la apariencia». El Ara colocó con cuidado un vendaje empapado en la composición curativa. «Quien valore a la persona por lo que hay dentro». Valerian se volvió hacia ella, y en su mirada había una mezcla de burla y algo parecido a la desesperación. «Eres ingenua, curandera. En mi mundo, la apariencia lo es todo. Reputación, posición, conexiones. Y yo ahora soy un paria, un monstruo del que cuchichearán a mis espaldas». El Ara terminó el vendaje y retrocedió un paso. «Entonces, quizás su mundo no merece que regrese a él». El conde la observó largamente, con tensión. Luego de pronto se echó a reír, brevemente, con amargura. «Eres atrevida». «Perdone, milord. No te disculpes. Es refrescante». El Ara recogió los paños usados, guardó las hierbas de vuelta en la cesta. «Habrá que cambiar el vendaje cada día. Y traeré un ungüento. Ayudará a que la herida cicatrice más rápido. ¿Vendrás mañana?». Hizo la pregunta como el descuido, pero el Ara captó algo en su voz. Esperanza, quizá. O simplemente cansancio de la soledad. «Sí, mañana por la noche, después del ocaso». Valerian asintió, recostándose en el sillón. Parecía extenuado, pero en sus ojos apareció algo que no había estado antes. No alivio, demasiado pronto para eso, pero tal vez el primer destello de que no estaba del todo solo. El Ara se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. «Milord, no sois un monstruo, y no moriréis. No aquí, no así». El conde no respondió, solo la miraba a través de la penumbra de la habitación. Y cuando la puerta se cerró, permaneció inmóvil durante largo rato, contemplando las llamas de la chimenea y pensando que por primera vez en 3 semanas, el dolor en su corazón era un poco menor que el dolor de la herida.
Y tras la ventana de la torre la niebla se espesaba, envolviendo el castillo de Ravensmoor como una mortaja. Elara regresó a casa mucho después de medianoche, cuando en las ventanas de la cabaña hacía tiempo que se había apagado la luz. Su padre dormía. Oía su respiración acompasada desde la habitación contigua. La muchacha pasó en silencio a la suya, escondió la cesta bajo la cama y permaneció largo rato sin dormir, mirando al techo. Ante sus ojos aparecía una y otra vez el rostro desfigurado del conde, su único ojo descubierto, lleno de furia y dolor, y su voz. No eres un monstruo, y no moriréis. Lo había dicho con sinceridad. Pero ahora, en el silencio de su propia habitación, Elara se preguntaba si no habría sido demasiado osada al inmiscuirse en la vida de un hombre que evidentemente quería permanecer en soledad. ¿No le causaría esto algún daño? Por la mañana se levantó más temprano que de costumbre. Su padre ya trajinaba en el huerto, recogiendo las últimas hierbas otoñales. Salvia, tomillo, menta. Elara salió a su encuentro, echándose sobre los hombros un chal raído. El viento de noviembre agitaba su cabello castaño, arrancando mechones de la trenza sencilla. Se los apartó maquinalmente, entornando los ojos ante el sol matutino. Temprano te has levantado hoy. Su padre se enderezó, frotándose la espalda. John era un hombre recio de baja estatura, con barba canosa y bondadosos ojos castaños, iguales que los de su hija. ¿Has dormido mal? Simplemente me desperté. Elara se agachó junto a él, comenzó a ayudarle a arrancar las hojas. Sus manos, delicadas, de dedos largos y finos, manejaban los tallos con destreza. Esas manos habían visto mucho. Partos de mujeres pobres, heridas supurantes de campesinos, niños enfermos de fiebre. «Padre, ¿nos queda consuelda? ¿Y aceite de enebro?» John la miró con atención. «Queda. ¿Para qué?» «Quiero preparar un ungüento, para heridas profundas». «¿Alguien está herido?» Elara bajó la vista a la hierba entre sus manos. «Solo quiero reponer las reservas. Nunca se sabe cuándo hará falta». Su padre no insistió. Siempre había respetado su silencio, como ella el suyo. Trabajaron codo con codo una hora más, hasta que el sol se elevó, y entonces Elara entró en la casa a preparar el ungüento. El trabajo le llevó todo el día. Había que moler la raíz de consuelda, mezclarla con cera de abeja y aceite de enebro, añadir un poco de lavanda para el aroma y caléndula para la cicatrización. Elara trabajaba concentrada, inclinada sobre el hogar, donde en un caldero de cobre borboteaba la mezcla. Su rostro no era una belleza, no. Los rasgos eran demasiado sencillos para eso. Nariz pequeña y recta, labios carnosos, pómulos altos, pero había en él cierto atractivo cálido. Especialmente cuando sonreía y en las comisuras de sus ojos castaños aparecían pequeñas arrugas. Ahora no sonreía. Sus pensamientos estaban lejos, en la lúgubre torre norte del castillo de Ravensmoor. Al anochecer el ungüento estaba listo. Elara lo vertió en pequeños tarros de barro, escondió uno en la cesta junto con hierbas frescas y vendas limpias. Su padre se había ido al pueblo. Lo habían llamado a casa del viejo Wilson, a quien le dolía una muela. Elara esperó a que oscureciera, se puso una capa oscura y salió de casa. Ya conocía el camino al castillo. La niebla hoy no era tan densa, y las estrellas asomaban entre las nubes. Elara caminaba deprisa, intentando no pensar en lo que diría el conde cuando la viera de nuevo. ¿Aceptaría su ayuda? ¿O volvería a ordenarle que se marchara? La entrada trasera que él había mencionado no la encontró enseguida. Era una puerta pequeña en la parte posterior del castillo, casi oculta por la yedra. Elara la empujó. Estaba abierta. Dentro olía a cocina, grasa vieja, humo, especias. Un pasillo estrecho conducía al interior del edificio, iluminado por la tenue luz de una antorcha. «¿Quién anda ahí?», se oyó una voz ronca, y desde detrás de un recodo apareció un anciano. Elara se sobresaltó, a punto de soltar la cesta. Ante ella se erguía un sirviente tan antiguo como el propio castillo, encorvado, con una librea raída, escasos cabellos grises y un rostro surcado de arrugas. Sostenía un candelabro en la mano y la miraba con recelo. El conde me espera». Elara levantó la cesta, como si aquello pudiera servir de prueba. El anciano entornó los ojos, examinándola a la luz incierta de la vela.
¿La herbolaria? Sí, Elara, hija de John. El rostro del anciano se suavizó ligeramente. Alfred, asintió. Mayordomo. El último que queda. Se volvió refunfuñando. Vamos, está en la torre, como siempre. Caminaron por el pasillo en silencio. Elara observaba a Alfred de reojo. Se movía despacio, apoyándose en un bastón, pero intentaba mantener la espalda erguida. El orgullo de un viejo sirviente que había servido a esta casa toda su vida. ¿Vos solo os ocupáis de él? Preguntó en voz baja. Uno. Alfred se detuvo al pie de la escalera de caracol. Los demás huyeron, como ratas de un barco que se hunde. Dijeron que no servirían a... Se interrumpió apretando los labios. Un monstruo, completó Elara. Alfred la miró con una mirada penetrante. No es un monstruo, es mi señor, y está sufriendo. Yo serví a su padre y a su abuelo, y le serviré a él mientras viva. Había tal lealtad en su voz que Elara sintió una punzada de respeto. Es usted un buen hombre, Alfred. Soy un viejo tonto, gruñó el mayordomo. Pero alguien tiene que vigilar que no muera de hambre, aunque apenas come, suspiró. Quizá tú puedas influir en él. Ayer te dejó entrar. Eso ya es algo. Elara subió por la escalera. Alfred se quedó abajo. Ante la puerta de la torre se detuvo, llenándose los pulmones de aire. Luego llamó. Entra. Llegó la voz apagada del conde. La habitación tenía el mismo aspecto que ayer. Valerian estaba sentado en el mismo sillón junto a la chimenea, con la misma camisa desabrochada. El vendaje en su rostro estaba limpio, lo que significaba que Alfred lo había cambiado. El conde se volvió cuando ella entró, y en su único ojo brilló algo. ¿Alivio? ¿O se lo había parecido? Has venido, lo dijo casi con sorpresa. Lo prometí. Elara dejó la cesta sobre la mesa. ¿Cómo se encuentra? Como un hombre al que han rajado la cara con un sable, respondió Valerian secamente. Es decir, espantosamente. Elara sacó el tarro con ungüento. Necesito quitarle el vendaje y examinar la herida. Con su permiso. El conde asintió, recostándose en el sillón. Elara se acercó. Comenzó a desenvolver las vendas con cuidado. De cerca podía observarlo mejor que ayer. Valerian era más joven de lo que le había parecido. Difícilmente mayor de 30 años. El cabello oscuro, aunque despeinado, era espeso. La parte intacta del rostro era hermosa, con rasgos marcados, casi severos. Pero lo que más la impresionó fueron los ojos. O mejor dicho, el ojo. El izquierdo, el ileso. Gris, frío como el mar en invierno. Pero en el fondo había tal cansancio, tal melancolía, que se le cortó la respiración. ¿No estás acostumbrada a ver la fealdad de cerca? Preguntó él con sarcasmo, al notar su mirada. Estoy acostumbrada. Elara retiró la última capa del vendaje. Solo pensaba que la herida tiene mejor aspecto que ayer. Era verdad. La inflamación había bajado, el enrojecimiento era menos intenso. Los bordes de la herida empezaban a cerrarse. Tus hierbas funcionan, reconoció Valerian. El dolor es menor. Eso es bueno. Elara mojó un paño limpio en el agua tibia que había traído Alfred y comenzó a limpiar la herida. Pero se necesita tiempo. Heridas tan profundas no sanan en un día. Trabajó en silencio, concentrada. Valerian la miraba sin apartar la vista. Elara lo sentía. Su atención fija, casi palpable. Se sentía incómoda, pero trataba de no demostrarlo. «No te pareces a las demás señoritas», dijo él de pronto. «¿En qué sentido, milord?» «Ellas chillarían al ver sangre, o se desmayarían, y tú estás tranquila como un médico de regimiento». Elara sonrió levemente. «He visto mucha sangre, y pus, y cosas peores. Cuando asistes partos o curas heridas, no hay tiempo para desmayos. ¿Cuántos años tienes?» 21, milord. 21, repitió el pensativo. ¿Y no estás casada? Elara sintió cómo se le encendía las mejillas. No. ¿Por qué? No eres fea. Y evidentemente eres inteligente. ¿Acaso no hay pretendientes en la aldea? Los hay. Aplicó el ungüento sobre la herida, tratando de no cruzar la mirada con él. Pero mi padre no insiste. Dice que debo elegir yo misma, cuando llegue el momento. Un hombre sensato, tu padre. Sí, me enseñó todo lo que sabe. Hierbas, remedios, cómo aliviar el dolor. Elara comenzó a colocar un vendaje limpio.
Dice que la sanación es una vocación, no solo un oficio. ¿Y tú sientes esa vocación? Ella reflexionó mientras aseguraba la venda. Sí, cuando veo que alguien se siente mejor, que el dolor retrocede, eso le da sentido, más que cualquier otra cosa. Valerian la miró largo rato, con intensidad. Eres extraña, dijo al fin. Arriesgas tu reputación viniendo aquí de noche. ¿Para qué? ¿Por un soldado desfigurado al que no le importa su propia vida? Para que ese soldado comprenda que su vida todavía tiene valor. El ara terminó el vendaje, retrocedió un paso. Listo, procure no mojar la herida. Y Alfred debe cambiarle el vendaje durante el día si se humedece. Valerian se levantó del sillón, despacio pero con más seguridad que ayer. Se acercó a la ventana, apartó la pesada tela. Tras el cristal había oscuridad, solo las luces lejanas de la aldea parpadeaban abajo. ¿Ves esas luces? Señaló hacia la aldea con un gesto. Allí hay gente que me maldice, que susurra que habría sido mejor que no regresara, que los Blackwood han traído una maldición sobre el condado. La gente teme lo que no comprende. El ara se acercó más. Lo vieron partir a la guerra, apuesto, seguro de sí mismo. Y ahora temen verlo diferente. Esa es su debilidad, no la suya. Valerian se volvió hacia ella. ¿Y tú no tienes miedo? Tengo miedo de muchas cosas, milord, pero no de usted. Dio un paso más cerca, y el ara sintió cómo se le cortaba la respiración. Era alto, ella apenas le llegaba al hombro. En la penumbra de la habitación, su rostro parecía aún más demacrado, la cicatriz aún más terrible. Pero en su mirada había algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Deberías tener miedo, dijo él en voz baja. No me conoces, no sabes lo que hice en la guerra, a cuánta gente maté, qué órdenes di. Defendí a su país. Maté, pronunció esto con dureza, casi con rabia, con mis propias manos, a sangre fría, y no lo lamenté. ¿Sabes lo que significa eso, ser así? El ara sostuvo su mirada. Significa que hizo lo que debía. En la guerra no hay elección. Siempre hay elección. Valerian se dio la vuelta. Simplemente no siempre hay valor para hacer la correcta. Se acercó a la chimenea, apretando el borde de la repisa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En Lioni, cuando me hirieron, yací en el campo de batalla. Alrededor gritaban los heridos, los moribundos. Oía cómo suplicaban ayuda, cómo llamaban a sus madres, a sus esposas, y pensé, quizá así debe ser. Quizá este es el castigo por todo lo que hice. El ara se acercó, se detuvo a su lado. ¿Y qué le hizo levantarse? El deber. Esbozó una sonrisa amarga. El maldito deber. No podía permitirme morir allí. Tengo un título, tierras, obligaciones. Soy el último de los Blackwood. Si muero, el linaje se extingue. ¿Solo el deber? Valerian la miró. ¿Qué más? El deseo de vivir. El ara pronunció esto con suavidad. A pesar de todo, incluso cuando duele, incluso cuando da miedo. Se levantó porque quería vivir. Él guardó silencio durante largo rato. Luego, de repente se rió, brevemente, sin alegría. Eres terca como una mula. Dicen que es un rasgo de familia. Valerian volvió a mirarla, y en su mirada había algo nuevo, una sombra de sonrisa, quizá. Alfred ha preparado la cena. ¿Te quedarás? El ara se quedó atónita. Milord, yo... No es una invitación a un baile, se encogió de hombros. Solo cena, estoy cansado de comer solo. Ella vaciló, era imprudente, peligroso, si alguien se enteraba, pero en su mirada había tanta soledad que no pudo negarse. De acuerdo, pero no por mucho tiempo. Alfred trajo una bandeja con comida sencilla, pan, queso, carne fría, un poco de vino. Comieron en silencio, sentados a ambos lados de la mesa. El ara observaba furtivamente cómo Valerian comía, lentamente, con cuidado, evidentemente sintiendo dolor al masticar. La herida en la mejilla molesta, explicó él al notar su mirada. Cada movimiento es como una aguja. Pasará. El ara le sirvió agua. En una semana será más fácil. Optimista. Realista. Continuaron comiendo. Fuera, el viento arreció. En algún lugar golpeó una contraventana. El ara pensó que debía marcharse, pero por alguna razón no tenía prisa. Había algo extrañamente acogedor en aquella habitación sombría, en el suave crepitar del fuego,
en la presencia de aquel hombre herido y hosco. «Cuéntame sobre ti», pidió de pronto Valerian. «¿Qué contar?» «Lo que sea. ¿Cómo vives? ¿Qué haces cuando no curas a condes desahuciados?» El ara sonrió levemente. «Ayudo a mi padre. Recojo hierbas, preparo remedios». A veces voy a las aldeas vecinas. Allí también necesitan médicos. Leo cuando tengo tiempo. Mi padre tiene una pequeña biblioteca, principalmente libros de medicina, pero también hay poesía, novelas. ¿Sabes leer? Mi padre me enseñó. Él cree que la educación no es un privilegio, sino una necesidad. Valerian asintió. Un hombre sabio. Bebió un sorbo de vino. ¿Y qué te gusta hacer, aparte de curar? El ara reflexionó. Pasear, por el bosque, por las colinas, ver cómo cambia el cielo, escuchar el silencio. Entretenimientos extraños para una joven. Puede ser, pero no soy como las demás. Eso ya lo he entendido. Valerian la miraba con inesperada atención. Vives en tu propio mundo. No prestas atención a lo que piensan los demás. ¿Y usted sí? La pregunta lo tomó por sorpresa. Guardó silencio, girando la copa entre las manos. Antes no. Ahora, se tocó el vendaje en el rostro. Ahora me da igual. Ya no tengo nada que perder. No es verdad. El ara apartó el plato. Tiene la vida, un título, una casa. Alfred, que le es leal hasta el final, tiene un futuro si tan solo le permite existir. Valerian se levantó bruscamente, la silla crujió. ¿Qué futuro? Se acercó al espejo, cubierto con una tela, y la arrancó. Aquí, este es mi futuro, un rostro desfigurado del que hasta los criados se apartan. En el espejo se reflejó su rostro, una mitad hermosa, la otra deformada por la cicatriz. El ara se levantó, se acercó a él. «Veo a un hombre que sobrevivió», dijo con firmeza, «que pasó por el infierno y regresó. La cicatriz no es una sentencia, es la señal de que es más fuerte que la muerte». Valerian miraba su reflejo y en sus ojos brillaron lágrimas. «No lo entiendes». «Lo entiendo». El ara tocó su mano. Le duele, no solo la herida, le duele mirarse a sí mismo. Pero el dolor pasará, no de inmediato, pero pasará. Él miró su mano sobre la suya, pequeña, cálida. Luego, lentamente, la cubrió con su palma. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué te importa?». El ara no sabía qué responder, solo lo miraba, a aquel hombre orgulloso, quebrado, y sentía cómo algo se contraía en su pecho. Porque nadie debería estar solo», exhaló finalmente, «especialmente cuando sufre». Valerian permaneció inmóvil, sin soltar su mano. Entre ellos se instaló un extraño silencio, tenso, lleno de lo no dicho. Luego la soltó, retrocedió. «Debes irte, es tarde». El ara asintió, recogiendo la cesta. En la puerta se volvió. «Vendré pasado mañana. A Alfred le dejaré el ungüento. Él cambiará el vendaje». «Bien». Ya casi había salido cuando él la llamó. «El ara». Ella se quedó inmóvil en el umbral. «Gracias». Fue dicho en voz baja, casi inaudible, pero ella lo oyó, y por primera vez en toda la velada sonrió de verdad. Bajando por la escalera se encontró con Alfred. «¿Cómo está?», preguntó el viejo mayordomo. «Mejor. La herida está sanando». «No me refiero a la herida». Alfred la miró con perspicacia. «Él...» ¿habló? «Un poco». El anciano asintió. «Eso es bueno». Estuvo 3 semanas en silencio, completamente. Pensé que perdería la razón. El ara se detuvo. «Alfred, él no siempre fue así, ¿verdad?». «No», el mayordomo negó con la cabeza. «Era diferente. Frío, sí, orgulloso, pero no cruel, no consigo mismo. La guerra lo cambió, y esta herida sanará. En el rostro, sí, pero en el alma». Alfred suspiró. «No lo sé, muchacha, no lo sé». El ara salió del castillo hacia la noche. La niebla la envolvió, fría y húmeda, pero por dentro había calor, un calor extraño e incomprensible que no le dio paz en todo el camino a casa. Y en la torre norte, Valerian estaba de pie junto a la ventana mirando las luces parpadeantes de la aldea. En la mano aún sostenía aquella tela con la que había estado cubierto el espejo,
Y por primera vez en 3 semanas apareció en sus labios la sombra de una sonrisa. Había pasado una semana desde que Elara cruzara por primera vez el umbral del castillo de Ravensmoor. Una semana de visitas nocturnas secretas, de conversaciones breves a la luz de la chimenea, del roce cuidadoso de sus manos sobre el rostro desfigurado del conde. La herida sanaba, lenta pero seguramente. La inflamación había cedido, la piel comenzaba a cerrarse, aunque la cicatriz permanecía profunda, roja, cruzando la mitad derecha del rostro desde la sien hasta el mentón. Valerian también cambiaba. No exteriormente, seguía igual de delgado y pálido, seguía evitando los espejos y la luz del día. Pero algo imperceptible se había movido dentro de él. Elara lo notaba en los detalles, cómo la recibía en la puerta de la torre sin esperar el golpe, cómo a veces se permitía una leve sonrisa en respuesta a sus palabras, cómo su mirada se demoraba en ella un poco más de lo necesario. Hoy era una tarde de noviembre especialmente fría. La primera nevada había caído durante el día, espolvoreando la aldea y las colinas. Elara caminaba hacia el castillo, arrebujándose en su capa, y su aliento se convertía en una nubecilla blanca. Bajo sus pies crujía la nieve helada. Las ramas de los árboles del parque se doblaban bajo el peso de los cristales de hielo. Alfred la recibió en la entrada trasera, como de costumbre. El viejo mayordomo se había convertido en parte habitual de sus visitas, un guardián silencioso que siempre sabía cuándo vendría. «Buenas tardes, señorita Elara», tomó su cesta. «Hace frío hoy. Pasemos a la cocina, entrará en calor». Elara no se negó. La cocina del castillo era el único lugar verdaderamente cálido de todo el edificio. Un enorme hogar ardía con fuerza. Las cacerolas de cobre en los estantes relucían a la luz de las llamas. Alfred la sentó en una maciza mesa de madera y sirvió té caliente de una tetera ennegrecida por el tiempo. «¿Cómo está hoy?», preguntó Elara, rodeando la taza con las palmas. Alfred vaciló antes de responder. «Inquieto». Desde la mañana camina por la torre como una fiera enjaulada. Llegó una carta. ¿Una carta? De su primo, Lord Clarence Blackwood. Alfred se sentó enfrente, suspirando pesadamente. Exige un encuentro. Dice que los asuntos de la propiedad no pueden esperar, que el conde está obligado a volver a sus obligaciones. Insinúa que... Calló, buscando las palabras. Que si el conde no puede hacerse cargo de la administración, habrá quienes sí puedan. Elara frunció el ceño. ¿Es una amenaza? Clarence es el siguiente en la línea de sucesión al título si el conde muere sin heredero. Alfred negó con la cabeza. Siempre fue codicioso. Las tierras de los Blackwood son extensas, los ingresos cuantiosos. Muchos soñarían con apropiarse de ellas. ¿Y qué respondió el conde? Nada. Rompió la carta y la arrojó al fuego. Pero veo que lo afectó. Comprende que no puede esconderse para siempre. Elara terminó el té, mirando pensativa las llamas del hogar. Sabía que ese momento llegaría. Valerian no podía permanecer recluido toda la vida. Tarde o temprano tendría que enfrentarse al mundo, a ese mundo que tanto temía. ¿Recibirá a su primo? No lo sé, señorita. Pero usted, quizá podría hablar con él. La escucha, más que a mí. Elara se levantó, ajustándose el chal. Lo intentaré. Subiendo por la escalera de caracol, reflexionaba sobre qué diría. Pero cuando la puerta de la torre se abrió, todas las palabras preparadas se esfumaron de su mente. Valerian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. No vestía la camisa desabrochada habitual, sino una levita oscura, algo arrugada pero aún noble. El cabello estaba peinado hacia atrás, los hombros erguidos. Solo la tensión en la espalda delataba su estado. ¿Te enteraste?, preguntó sin volverse. De la carta. Alfred la mencionó. Valerian se volvió. A la luz de la chimenea, su rostro estaba medio iluminado, medio oculto en sombras. Ya no había vendaje. La herida había cerrado lo suficiente como para dejarla al descubierto. La cicatriz lucía aterradora, cortando la mitad derecha del rostro con una línea roja irregular. Pero Elara ya se había acostumbrado a ella. No veía la cicatriz, veía sus ojos, llenos de turbación. «Clarence tiene razón», dijo el conde con voz apagada. «No puedo esconderme para siempre. La propiedad requiere administración, arrendatarios, cuentas, contratos.
Todo yace como peso muerto mientras yo permanezco aquí compadeciendo de mí mismo. El ara dejó la cesta sobre la mesa, se acercó más. No se compadece de sí mismo, está sanando. ¿Son cosas distintas? Sonrió con amargura. Me escondo, el ara, del mundo, de las obligaciones, de la gente, porque temo ver su reacción. ¿Y si esa reacción no fuera tan terrible como piensa? ¿No lo será? Valerian dio un paso hacia ella, y en su movimiento había brusquedad. ¿Has visto mi rostro? ¿Qué crees que dirán en sociedad? En los bailes, en las recepciones. Cuchichearán a mis espaldas, me señalarán con el dedo. Las damas apartarán la mirada, los caballeros fingirán no darse cuenta. Me convertiré en el hazmerreír. O en un ejemplo de valentía. El ara no retrocedió. Un hombre que luchó por su país y lleva su cicatriz con dignidad. Dignidad. Pronunció esa palabra como si fuera veneno. ¿Qué sabes tú de dignidad? No creciste en un mundo donde la apariencia es moneda de cambio, donde el más mínimo defecto puede arruinar una reputación. No puedo simplemente salir y decir, aquí estoy, feo pero vivo. No funciona así. El ara lo miraba, y algo dentro de ella se contrajo de dolor, no por sus palabras, sino por esa desesperada vulnerabilidad que intentaba ocultar tras la ira. ¿Cree que su apariencia es todo lo que tiene?, preguntó en voz baja. ¿Que sin ella no es nada? ¿Acaso no es así? No. Dio un paso más cerca, tan cerca que podía ver los reflejos de las llamas en sus ojos. Tiene inteligencia. Dignidad, valentía. Comandó hombres en batallas, tomó decisiones de las que dependían vidas. Regresó con vida cuando miles no lo hicieron. ¿Acaso todo eso no significa nada? Valerian guardó silencio, con la mandíbula apretada. Un músculo se contrajo en su mejilla intacta. Para mí quizá, pero para los demás, para quienes no vieron la guerra, quienes no entienden, solo verán esto. Tocó la cicatriz con los dedos, bruscamente, casi con odio. El ara no pensó. Simplemente alzó la mano y cubrió la suya con la propia, presionándola contra la mejilla desfigurada. Entonces que miren, exhaló. Que juzguen, pero no permita que sus miradas definan quién es usted. Valerian se quedó inmóvil. Su mano bajo la palma de ella estaba caliente, temblorosa. La miraba como si la viera por primera vez, no como a una sanadora aldeana, sino como a una mujer. Y en su mirada había tal mezcla de gratitud, confusión y algo más, que el ara sintió cómo se aceleraba su respiración. No entiendes lo que haces, graznó. ¿Qué hago? Me obligas a... Se interrumpió, se apartó, rompiendo el contacto. Me obligas a tener esperanza, y eso es peligroso. El ara bajó la mano, pero no retrocedió. ¿Por qué es peligroso? Porque la esperanza es una ilusión. Lo aprendí en la guerra. La esperanza mata más lentamente que una bala, pero con la misma certeza. Eso no es cierto. Lo es. Valerian se dio la vuelta, caminó hacia la chimenea. Vi soldados que esperaban volver a casa. Vi cómo los despedazaban. Vi cómo morían con el nombre de su amada en los labios. La esperanza no los salvó. El ara se acercó, se colocó a su lado. El fuego ardía con furia, arrojando destellos sobre sus rostros. Pero usted regresó, sobrevivió. ¿Acaso eso no significa que la esperanza tuvo sentido? Valerian la miró, y en su mirada había dolor. A veces pienso que habría sido mejor no sobrevivir, que la muerte habría sido más misericordiosa que esto. No diga eso, el ara tocó su mano. Por favor. Él miró su mano sobre la suya, y su rostro se suavizó. Eres demasiado bondadosa, el ara. Demasiado pura para este mundo, para mi mundo. No soy pura, ni tan bondadosa. Simplemente, alzó la mirada hacia él. Simplemente no quiero que se rinda, no ahora, no cuando está tan cerca de recuperarse. Recuperarse. Sonrió con ironía. El cuerpo quizá, pero el alma, esa no se cura con hierbas. Entonces, ¿qué la cura? Valerian la miró largamente. Luego alzó la mano lentamente y tocó su mejilla, con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer. No lo sé, pero cuando estás cerca, cuando me miras como si no fuera un monstruo, es más fácil.
El corazón de Elara latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Estaban tan cerca que sentía el calor de su cuerpo, su olor, una mezcla de humo, cuero y algo más indefinible. Sus dedos se deslizaron por su mejilla, se hundieron en el cabello que se había escapado de la trenza. Elara exhaló, y en su voz había tantas emociones contenidas que ella tembló. Debería retroceder. Era imprudente, peligroso. Él era un conde, ella una plebeya. Sus mundos no podían cruzarse, no debían hacerlo. Pero en ese momento, a la luz de la chimenea, en el silencio de la torre, todas esas reglas parecían tan lejanas, tan insignificantes. «Milord», comenzó, pero él le interrumpió. «Valerian, llámame Valerian, al menos aquí, cuando estamos solos». «Valerian», repitió, y ese nombre en sus labios sonó como una plegaria. Él se inclinó más cerca, y ella sintió su aliento sobre sus labios. Un segundo más y... Un golpe repentino en la puerta rompió el momento. Valerian se apartó bruscamente. La expresión de su rostro se volvió fría, cerrada al instante. «Adelante», soltó con aspereza. La puerta se entreabrió. Apareció Alfred. «Disculpe, milord, pero...» El viejo mayordomo parecía preocupado. «Hay un visitante abajo. Insiste en verlo. Dice que el asunto es urgente». «¿Quién?» Lord Clarence Blackwood, milord, su primo. Valerian palideció. Elara vio cómo se tensaban sus hombros, cómo se cerraban sus puños. «No lo recibiré. Dice que no se irá hasta verlo, y...» Alfred vaciló. «Viene con Lady Rosalinda Ashford». Si antes Valerian había estado pálido, ahora estaba blanco como la tiza. Elara notó cómo temblaron sus labios, cómo se aferró al respaldo del sillón. «¿Rosalinda?» «Aquí». «¿Quién es?», preguntó Elara. Valerian no respondió de inmediato. Luego se volvió lentamente hacia ella, y en sus ojos había tal mezcla de dolor y algo parecido a la vergüenza, que ella sintió frío en su interior. «Mi prometida», dijo con voz apagada. «O más bien, mi exprometida. Estuvimos comprometidos antes de la guerra». Elara sintió cómo algo se quebraba en su pecho. Prometida, por supuesto. ¿Cómo pudo pensar que él no tenía a nadie? Que un hombre como él, apuesto, rico, con título, estaba libre. «Yo no lo sabía», exhaló. El compromiso fue roto. Valerian se apartó. «Le envié una carta desde el hospital. Le dije que la liberaba de sus obligaciones, que no necesitaba atarse a alguien como yo». ¿Y qué respondió ella? «Nada, hasta el día de hoy». Alfred carraspeó. «¿Qué les digo, milord?» Valerian permaneció inmóvil, mirando el fuego. Elara veía la lucha en su rostro, el deseo de esconderse, de huir, y al mismo tiempo el orgullo que no le permitía mostrar debilidad. «Dígales que los recibiré en 10 minutos, en la biblioteca», pronunció finalmente. Y se volvió hacia Lara. «Debes irte, inmediatamente, por la puerta trasera». «Pero, nada de peros». Su voz era firme. «Si Clarence se entera de que estás aquí, esparcirá rumores por todo el condado. Tu reputación quedará destruida». «No me importa. A mí sí me importa». Valerian dio un paso hacia ella. La tomó por los hombros. «No permitiré que sufras por mi culpa. Ya estás arriesgando demasiado. Vete, por favor». Elara lo miraba, la desesperación en sus ojos, los dedos apretando sus hombros. «De acuerdo», asintió finalmente. «Pero volveré. Mañana». «No sé si será apropiado». Valeriana soltó. «Después de que Rosalinda, todo puede cambiar». «¿Por qué?». Él no respondió. Solo se apartó. Elara recogió la cesta, se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. «¿Valerian?». Él se volvió. «Pase lo que pase, no está solo. Recuerde eso». Se marchó sin esperar respuesta. Mientras bajaba las escaleras, oía cómo abajo resonaban voces. Una masculina, altanera, y otra femenina, melodiosa, con notas de fingida preocupación. Alfred la condujo a través de la cocina hasta la puerta trasera. «No se preocupe, señorita», dijo en voz baja. «El conde sabrá manejarlo». Pero en sus ojos Elara leyó duda. Salió la noche, al frío y la nieve. El viento azotaba su rostro, ahuyentando las lágrimas que inesperadamente asomaron a sus ojos. Elara caminaba rápido,
casi corriendo, intentando huir del sentimiento que de pronto la embargó. Unos celos agudos, penetrantes. Rosalinda, su prometida. Hermosa, noble, de su mundo. Por supuesto que había venido. Por supuesto que quería recuperarlo. Y el Ara no era nadie. Una muchacha de pueblo que se había atrevido a soñar con lo imposible. En casa permaneció largo rato sin dormir, mirando al techo. En algún lugar lejano, en el castillo de la colina, Valerian se encontraba con su pasado. Y el Ara no sabía si habría un futuro para ellos. Y en la biblioteca de Ravensmoor, Valerian Blackwood estaba frente a dos personas que en otro tiempo conoció mejor que a nadie. Y a quienes odiaba más que a nadie. Clarence, alto, rubio, con una sonrisa altanera en los labios. Rosalinda, como una muñeca de porcelana, con un elegante vestido color marfil, rizos dorados perfectos y enormes ojos azules. Ella miraba su rostro, y en su mirada había horror. El silencio en la biblioteca era ensordecedor. Valerian permanecía junto a la chimenea, con la espalda erguida, las manos entrelazadas a la espalda para que no vieran cómo temblaban sus dedos. Clarence estaba repantigado en un sillón con una copa de oporto que se había servido él mismo, sin pedir permiso. Y Rosalinda estaba sentada en el borde del diván, sosteniendo un pañuelo perfumado en las manos y esforzándose por no mirar a Valerian a la cara. Bueno, primo. Clarence bebió un sorbo de vino, entornando los ojos con satisfacción. Los rumores, como siempre, están exagerados. Decían que estabas al borde de la muerte. Y te ves bastante animado. Valerian no respondió. Miraba a Rosalinda, esperando que dijera algo, que levantara los ojos, que al menos intentara explicar por qué había venido. Valerian. Ella finalmente habló, su voz era suave, casi lastimera. Recibí tu carta, la que enviaste desde el hospital. Entonces entiendes que entre nosotros todo ha terminado. Su voz sonó uniforme, sin emoción. Pero no podía simplemente aceptarlo. Rosalinda alzó la mirada hacia él, y Valerian vio lágrimas en sus ojos azules, lágrimas artificiosas. Ella siempre supo llorar con belleza. Estuvimos comprometidos 3 años. 3 años planeando el futuro. No puedo simplemente borrarlo de mi memoria. Yo lo borré. Valerian se volvió hacia la chimenea. En el momento en que el sable me atravesó la cara. En el momento en que yacía en el campo de batalla y comprendí que ya no era el hombre con quien ibas a casarte. No seas tan dramático, intervino Clarence, dejando la copa sobre la mesa. Sí, la cicatriz es desagradable, pero sigue siendo el conde Blackwood. Sigue siendo dueño de una de las haciendas más ricas del condado. ¿Acaso eso no tiene importancia? Valerian se volvió lentamente hacia su primo. A la luz de la chimenea, su rostro desfigurado parecía aún más aterrador. Las sombras acentuaban cada irregularidad de la cicatriz, cada curva del tejido cicatrizado. Para ti, Clarence, solo importa una cosa, el dinero. Pero Rosalinda no se casó por un título. Al menos eso pensaba yo. Valerian, eso es injusto. Rosalinda se levantó, dio un paso hacia él, pero se detuvo de inmediato como si hubiera chocado contra un muro invisible. Valerian vio cómo luchaba consigo misma, cómo se obligaba a no apartar la mirada de su rostro. Te amaba, te amo, pero tú has cambiado tanto. Sí, asintió él con frialdad. He cambiado. La guerra cambia a las personas, Rosalinda. Mata algo dentro de ellas. Y a mí, además, me desfiguró. Perdona por haberte estropeado la imagen del prometido perfecto. No me refería a eso. En su voz asomaron notas histéricas. Hablo de cómo te comportas. Te encierras en este castillo sombrío, te niegas a ver a la gente, echas a los médicos, te has vuelto... extraño, salvaje. Valerian soltó una carcajada, breve, cruel. Salvaje. Qué palabra tan perfecta. Quizá tengas razón. Quizá me haya convertido de verdad en el monstruo del que susurran en el pueblo. Basta. Clarence se levantó, se acercó. Ya está bien de flagelarte. No hemos venido a escuchar tus lamentos. Tenemos un asunto que tratar. ¿Qué asunto? Clarence intercambió una mirada con Rosalinda. Ella asintió, volviendo a sentarse en el diván. La propiedad, comenzó el primo. Mientras te escondías aquí, las cosas han ido de mal en peor. Los arrendatarios no pagan a tiempo. Los contratos no se firman.
El administrador no sabe qué hacer sin tus instrucciones. Si esto continúa así, para la primavera habrás perdido la mitad de los ingresos. ¿Y qué propones? Confíame la administración a mí. Clarence lo dijo con ligereza, como quien ofrece una taza de té. Temporalmente, por supuesto. Mientras te recuperas, yo me ocuparé de los asuntos, pondré todo en orden. Y cuando estés listo para volver a la sociedad, te lo devolveré todo. Valerian observó a su primo durante largo rato con tensión. Luego sonrió con sarcasmo. ¿Crees que soy idiota? Si te cedo la administración, te aferrarás a ella con mano de hierro y encontrarás la manera de hacer que nunca la recupere. Valerian. Clarence adoptó una expresión de ofensa. Somos familia, solo quiero ayudar. Familia. Valerian pronunció esa palabra con repugnancia. Has estado esperando a que muriera desde que falleció mi padre. Contabas los días hasta mi muerte para hacerte con el título. Y ahora que no he muerto, intentas arrebatarme la propiedad de otra forma. El rostro de Clarence se ensombreció. Ten cuidado, primo. La calumnia es una acusación grave. No es calumnia si es verdad. Rosalinda se levantó, se acercó a Valerian. Esta vez no se detuvo, aunque él vio cómo se estremecía al mirar su cicatriz. Posó la mano sobre su manga, un roce ligero, casi etéreo. Valerian, escúchame. Su voz era suave, persuasiva. Esa misma voz con la que antes sabía conseguir de él todo lo que quería. Clarence dice la verdad. La propiedad necesita un administrador, y si no es él, entonces ¿quién? Tú no puedes mostrarte en público, no en tal estado. Él la miró, a esa hermosa muñeca de porcelana con rostro perfecto y ojos vacíos. Hubo un tiempo en que pensó que la amaba. Hubo un tiempo en que su sonrisa hacía latir su corazón más deprisa. Pero ahora, al mirarla, solo sentía vacío. En tal estado, repitió. ¿Te refieres a desfigurado? ¿Inadecuado para la alta sociedad? No quise decir eso. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Valerian se apartó, y la mano de ella resbaló. No has venido aquí porque me ames, Rosalinda. Has venido porque Clarence te lo pidió. Porque necesitaba una aliada, alguien que pudiera convencerme. Y tú aceptaste, esperando que yo le cediera la administración a él, y a cambio, ¿qué? ¿Qué recompensa te prometió? Rosalinda palideció. Eres injusto. No. Valerian se acercó tanto a ella que retrocedió involuntariamente. Soy justo. Por primera vez en mucho tiempo. Verás, en la guerra aprendí muchas cosas. Entre ellas, a ver a través de las personas, a distinguir los sentimientos verdaderos de la falsedad. Y tú, Rosalinda, ahora mismo eres falsa hasta la punta de tus perfectas uñas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, ahora sí auténticas, de ofensa y humillación. ¿Cómo te atreves? Te amaba. Esperé 3 años mientras estabas en la guerra. ¿Y así es como me tratas? Esperabas el título, dijo Valerian con dureza. No a mí. El título, el dinero, la posición. Y cuando regresé distinto de cómo me fui, te asustaste. Te asustó tener que pasar toda la vida mirando mi rostro desfigurado. Que la gente te compadeciera. La pobre Lady Blackwood, atada a un monstruo. ¡Basta! Rosalinda se dio la vuelta, corrió casi hacia la puerta, pero en el umbral se detuvo, se volvió. En su rostro había furia, aguda y fría. Te arrepentirás de esto, Valerian. Te quedarás solo en tu torre, solo con tu fealdad y tu orgullo, y nadie vendrá a salvarte. Desapareció dando un portazo. Valerian y Clarence se quedaron a solas. El primo se levantó lentamente, se ajustó los puños. Bueno, eso ha sido impresionante. Se acercó más, y en su mirada ya no había fingida benevolencia, solo frío cálculo. Pero has cometido un error, primo. Has rechazado a las únicas personas que todavía estaban dispuestas a ayudarte. ¿Ayudarme a mí o ayudarte a ti? Clarence sonrió, con finura, con rapacidad. En nuestro mundo es lo mismo, lo sabes, o lo sabías, antes de que la guerra te arrebatara el sentido común. Tomó su bastón, elegantemente incrustado de plata. Te daré tiempo para pensarlo. 1 mes. Si dentro de 1 mes no tomas una decisión sensata y me transfieres la administración, me veré obligado a actuar de otro modo. ¿Me amenazas? Te advierto. Clarence se dirigió hacia la puerta. Tengo contactos, Valerian.
En la corte, en la Cámara de los Lores, hay maneras de declarar a un hombre incapacitado, especialmente si demuestra signos de inestabilidad, reclusión, abandono de obligaciones, comportamiento extraño. Los médicos pueden confirmar que no estás en tu sano juicio, y entonces la administración pasará a mí por ley. Clarence no estaba blufeando, y es importante entenderlo. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, existía un procedimiento llamado investigación de locura, indagación sobre la locura. Formalmente se creaba para proteger a aquellos que no podían gestionar sus propios bienes, los idiotas de nacimiento, las personas con un profundo trastorno mental por la vejez. En la práctica, se convirtió en uno de los instrumentos más sofisticados de redistribución de la propiedad que el derecho inglés haya inventado jamás. El procedimiento era el siguiente. La parte interesada presentaba una petición ante el Tribunal del Canciller. Se nombraba una comisión. 2 médicos. Bastaban 2, y la ley no exigía ninguna independencia del iniciador del proceso. Testificaban sobre el estado del acusado. Luego se interrogaba a los testigos. Los criterios de locura eran tan difusos que, si se deseaba, casi cualquier comportamiento no estándar podía encajar. El recluso, la melancolía, los arrebatos de ira, la negativa a cumplir con las obligaciones sociales. Los casos escandalosos de abusos eran ampliamente conocidos. A las ricas viudas se les declaraba incapaces para tomar el control de la herencia. A los terratenientes excéntricos para impugnar el testamento. En esos años, la reforma de este sistema aún solo se discutía en el Parlamento y estaba lejos de los cambios prácticos. Valerian Blackwood, visto a través de los ojos del Tribunal de Cancillería, representaba casi el caso perfecto. 3 semanas de reclusión, expulsión de sirvientes y médicos, renuncia a la administración de la propiedad, estallidos de ira. 2 médicos sobornados podrían haber escrito un informe en una sola noche. Por eso, la amenaza de Clarence no era un gesto teatral. Era un golpe preciso de alguien que sabía exactamente dónde golpear. Valerian dio un paso adelante, pero Clarence solo se rió. No intentes intimidarme con tu cicatriz, primo. No soy una campesina asustada. Abrió la puerta y se volvió en el umbral. 1 mes. Piénsalo bien. Cuando Clarence se fue, Valerian se quedó solo en la biblioteca. El silencio pesaba sobre él, denso y pegajoso. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, trayendo consigo olor a nieve y a pino. Abajo, junto a la verja, vio el carruaje de Clarence. Rosalinda ya estaba sentada dentro, su silueta se distinguía en la ventanilla. Su primo subió tras ella y el carruaje se puso en marcha, desvaneciéndose en la oscuridad. Valerian cerró los ojos, apoyando la frente contra el cristal frío. ¿Qué había hecho? Los había echado, había quemado todos los puentes. ¿Pero acaso tenía elección? Rosalinda lo había mirado con horror. Clarence quería arrebatarle la propiedad. No veían en él a una persona, solo una carcasa desfigurada que podían usar o desechar. ¿Y el Ara? Susurró una voz interior. El Ara había visto su rostro, sus heridas, su debilidad, y no se había apartado, no había huido. Se había sentado a su lado, lo había curado, había hablado con él como si todavía fuera un hombre digno de respeto. Valerian abrió los ojos y miró hacia la oscuridad. En algún lugar allá, en la aldea, en una pequeña cabaña, ella dormía ahora. ¿O no dormía? Pensaba en él, en lo que había ocurrido antes de la llegada de Rosalinda, en lo cerca que habían estado de... Se apartó de la ventana y caminó hacia la chimenea. El fuego casi se había consumido, solo quedaban brasas. Valerian arrojó un leño sobre ellas, observando cómo brotaban las lenguas de fuego. Necesitaba tomar una decisión. Clarence le había dado 1 mes. 1 mes para rendirse o encontrar la manera de volver al mundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía presentarse en sociedad con semejante rostro? ¿Cómo podía llevar los negocios, reunirse con la gente, cuando cada mirada hacia él era una mezcla de horror y lástima? La puerta crujió suavemente. Entró Alfred, trayendo una bandeja con té. Pensé que lo necesitaría, milord. El viejo mayordomo dejó la bandeja sobre la mesa. ¿Estabas escuchando? Oí algo por casualidad, respondió Alfred imperturbable. Las paredes aquí son delgadas. Valerian se sirvió té y tomó un sorbo.
El líquido caliente le quemó la garganta, pero era agradable. Le recordaba que estaba vivo. ¿Qué piensas, Alfred?, preguntó con cansancio. ¿Cometí un error? El viejo mayordomo guardó silencio largo rato, mirando el fuego. Lord Clarence es una serpiente, dijo finalmente. Siempre lo ha sido. Si lo hubiera entregado a la administración, en un año no quedaría nada de la propiedad. Habría exprimido todo el jugo y la habría abandonado. ¿Y Rosalinda? Alfred apretó los labios. No me corresponde juzgar a la dama, pero... He servido a esta familia durante 50 años, milord. Vi a su padre, vi a su madre. Sé lo que es el amor verdadero. Y lo que vi en Lady Rosalinda no era amor. Valerian dejó la taza. Lo sé. Siempre lo supe, probablemente. Simplemente no quería admitirlo. Pero la señorita Elara... No. Valerian lo interrumpió bruscamente. No hables de ella. ¿Por qué, milord? Porque ella... Se detuvo, pasándose la mano por el rostro. Porque no es de mi mundo. Porque si me permito pensar en ella como no debo, destruiré su vida. Una muchacha de aldea y un conde. Eso es imposible, Alfred. La sociedad la destrozará. ¿Desde cuándo le importa lo que piense la sociedad? Valerian miró al mayordomo con una mirada penetrante. Desde que comprendí que mi rostro desfigurado estará a la vista de todos. Que cada aparición mía en público irá acompañada de susurros y cuchicheos. Y si ella está a mi lado, la destruirán. Dirán que se aprovechó de mi debilidad, que buscaba beneficios. La llamarán prostituta o aventurera. O dirán que es una mujer de valor extraordinario, pronunció Alfred en voz baja, que no tuvo miedo de aquello que todos temen. Valerian guardó silencio, mirando el fuego. El viejo criado se acercó más. Milord, no me atrevo a dar consejos. Pero permítame decir una cosa. Regresó vivo de la guerra. Eso es un milagro. La cicatriz en el rostro es el precio que pagó. Pero no es una condena. Todavía es joven, todavía es fuerte. Todavía puede vivir, amar, ser feliz. La cuestión es solo una. ¿Se lo permitirá a sí mismo? Con estas palabras, Alfred hizo una reverencia y salió, dejando a Valerian a solas con sus pensamientos. El conde permaneció largo rato sentado junto a la chimenea, observando cómo se consumían las brasas. Y luego se levantó, se acercó al escritorio y sacó una hoja de papel limpia. Escribir era difícil, la mano le temblaba, las letras salían irregulares. Pero trazó obstinadamente línea tras línea hasta terminar. Cuando todo estuvo listo, selló la carta y llamó a Alfred. Entrégale esto al administrador mañana por la mañana. Quiero reunirme con él pasado mañana, y con los principales arrendatarios. Es hora de empezar a poner los asuntos en orden. Alfred tomó la carta y una sonrisa apareció en su rostro. Es la decisión correcta, milord. Eso espero. Valerian caminó hacia la ventana. Espero que no sea demasiado tarde. Y en la aldea, en la pequeña cabaña, Elara yacía sin dormir, mirando el techo. Pensaba en Valerian, en su exprometida, en lo que estaría ocurriendo ahora en el castillo. Y no sabía que mañana todo cambiaría. Elara no fue al día siguiente, no porque no quisiera, simplemente no se atrevía. Después de lo ocurrido en la biblioteca, después de la aparición de Rosalinda, todo parecía haber cambiado. Había pasado la noche sin dormir, preguntándose, ¿y si él había vuelto con su prometida? ¿Y si todo lo que había habido entre ellos era simplemente la gratitud de un hombre herido hacia quien lo había cuidado? Por la mañana ayudaba a su padre en el jardín, separando en silencio los tallos secos. John le lanzaba miradas preocupadas, pero no la interrogaba. Solo al atardecer, cuando estaban sentados junto al fuego, finalmente habló. ¿Qué te inquieta, hija? Elara levantó la vista de la taza de infusión de hierbas. Nada, padre. No le mientas a un viejo, sonrió. Veo cómo has andado estos últimos días, como envuelta en niebla. ¿A dónde vas por las noches? Ella se quedó inmóvil, así que lo sabía. Padre, yo... Vas al castillo. Fue una afirmación, no una pregunta. A ver al conde Blackwood. Lo estás curando. Elara bajó la cabeza. Perdóname, debí habértelo dicho. Pero él me pidió que no se lo dijera a nadie. Elara. John le puso una mano en el hombro. No estoy enfadado. Estoy orgulloso de ti.
Estás haciendo aquello para lo que te he enseñado, ayudar a quienes lo necesitan. Pero hizo una pausa. Ten cuidado. El conde no es solo un paciente, es un hombre de otro mundo. Y si tus sentimientos... Lo sé. El Ara lo interrumpió. Sé que es imposible, que hay un abismo entre nosotros. Solo quería ayudar. John suspiró. El corazón no pide permiso cuando se enamora, simplemente ama. Y eso es lo más hermoso y lo más peligroso que puede haber. El Ara miró a su padre, y en sus ojos brillaron las lágrimas. ¿Qué debo hacer? Escucha a tu corazón. La abrazó. Pero no olvides la cabeza. Y recuerda, pase lo que pase, siempre estaré de tu lado. Aquella conversación le dio valor. A la tarde siguiente, cuando oscureció, el Ara se puso la capa, cogió la cesta y se dirigió al castillo. Había caído nieve fresca que crujía bajo sus pies. El cielo estaba despejado, sembrado de estrellas. El aire gélido le quemaba los pulmones, pero el Ara caminaba rápido, casi corriendo. Alfred la recibió en la entrada trasera con alivio en el rostro. Señorita Elara, por fin, el conde ha preguntado por usted. El corazón le dio un vuelco. ¿Ha preguntado? Ayer, hoy, pensaba que no volvería, estaba preocupado. El Ara se quitó la capa, sacudiéndose la nieve. ¿Cómo está? Distinto. Alfred la condujo por el pasillo. Después de que se marcharan Lord Clarence y Lady Rosalinda, algo ha cambiado. Ha empezado a ocuparse de los asuntos de la finca. Ayer recibió al administrador. Hoy se reunió con los arrendatarios. Aquí, en la biblioteca. No ha salido del castillo, pero ya es un paso. El Ara se detuvo al pie de la escalera. ¿Entonces ha vuelto a la vida? Está volviendo, corrigió Alfred. Despacio, pero sí. El anciano la miró atentamente. Y creo que usted ha tenido mucho que ver en ello, señorita. Ella no supo qué responder. Subió la escalera, se detuvo ante la puerta conocida. Llamó. Adelante. Llegó la voz de Valerian, y había algo nuevo en ella. No esperanza, pero sí alivio. El Ara entró. La habitación estaba más iluminada que de costumbre. Ardían más velas. La chimenea resplandecía con fuerza. Valerian estaba junto a la mesa, revisando papeles. Vestía una levita gris oscuro, chaleco, camisa blanca con corbata cuidadosamente anudada. El cabello peinado hacia atrás. Parecía casi el Valerian que ella recordaba de hacía 5 años. Noble, sereno. Solo la cicatriz en el rostro recordaba lo vivido. Levantó la cabeza cuando ella entró, y en su ojo gris brilló algo. ¿Alegría? ¿Alivio? Has venido. Prometí volver. Pensé... Se interrumpió. Dejó los papeles. Después de lo que pasó anteayer. Con Rosalinda. Pensé que habías decidido que había sido un error. Venir aquí. El Ara dejó la cesta, se acercó lentamente. ¿Y no lo ha sido? Valerian la miró largamente, con tensión. No lo sé, admitió con honestidad. Pero si es un error, es el único del que no me arrepiento. Entre ellos se instaló un silencio, cálido, lleno de lo no dicho. El Ara sentía cómo le latía el corazón, cómo le temblaban las manos. ¿Qué tal la reunión con los arrendatarios? Preguntó para aliviar la tensión. Difícil. Valerian se acercó a la chimenea, apoyándose en el borde de la repisa. Vinieron esperando ver al antiguo conde, y vieron... esto. Se tocó la cicatriz. Algunos no pudieron ocultar su reacción. Miedo, repulsión. Uno incluso apartó la mirada. ¿Pero celebró la reunión? La celebré. Escuché sus quejas, discutimos los problemas, di instrucciones al administrador. Hice todo lo que debía. Sonrió con amargura. Alfred dice que lo hice bien, aunque yo me sentí como si me hubieran vuelto a cortar con un sable. Solo que esta vez, en el amor propio. El Ara se acercó más. Fue valiente, es el primer paso. O el último. Valerian se volvió hacia ella. Clarence me dio un mes. Si no le cedo la administración, intentará declararme incapacitado. Dirá que he perdido la razón, que no puedo administrar la finca. ¿Lo conseguirá? No lo sé. Tiene contactos, tiene dinero, y tiene mi reclusión como prueba de inestabilidad. Cerró los puños. Pero no me rendiré. No permitiré que me arrebate lo que ha pertenecido a mi familia durante siglos. El Ara vio la determinación en su mirada, la misma que una vez lo llevó a la batalla. No estaba roto.
Herido, sí. Atormentado, pero no roto. ¿Qué piensa hacer? Aparecer en sociedad. Valerian lo dijo como si hablara de una sentencia. Ir a la ciudad. Visitar el club, quizá. O una velada. Demostrar que estoy en mi sano juicio y soy capaz de administrar los asuntos. El Ara se lo imaginó. Valerian en un salón lleno de gente. Todas las miradas sobre él, sobre su rostro desfigurado. Murmullos, cuchicheos. Será difícil. Lo sé. Se acercó a la ventana. La abrió de par en par. El aire frío irrumpió en la habitación, trayendo olor a nieve. Pero no hay elección. O lo hago o lo pierdo todo. El Ara contempló su espalda, recta, tensa. Quería acercarse, abrazarlo, decirle que todo saldría bien, pero no podía. Entre ellos había un muro invisible, un muro de origen, de posición, de todas aquellas reglas que dictaba la sociedad. Valerian pronunció su nombre en voz baja. ¿Cuándo lo tiene planeado? Dentro de 2 semanas. En Londres habrá una recepción en casa del duque de Sutton, un viejo amigo de mi padre. Si aparezco allí, la noticia se extenderá por todo el mundo. Y Clarence no podrá decir que me escondo. ¿Irá solo? Él se volvió, y en su mirada había dolor. Sí, solo. Porque nadie... Se interrumpió. Porque no tengo a nadie. Me tienes a mí, quiso decir el Ara, pero guardó silencio. Valerian cerró la ventana, se acercó a la mesa. Perdona, te he cargado con mis problemas. Y tú has venido a curar, no a escuchar quejas. No he venido solo a curar. El Ara se acercó a él. He venido porque quería asegurarme de que estaba bien. Después del encuentro con su prometida. Ex prometida, la corrigió. Entre nosotros todo ha terminado, definitivamente. Rosalinda ha mostrado su verdadero rostro, y me alegro de que haya sucedido ahora, y no después de la boda. ¿La amaba? La pregunta se le escapó antes de que el Ara pudiera pensarla. Valerian la miró, alzando una ceja con sorpresa. Creí que la amaba. Cuando era más joven, más tonto. Era hermosa, encantadora, de buena familia. Parecía lógico casarme con ella. Hizo una pausa. Pero ahora comprendo que aquello no era amor. Era comodidad, costumbre, lo que se esperaba del conde de Blackwood. ¿Y ahora? ¿Ahora? Valerian dio un paso más cerca, y el Ara sintió cómo se aceleraba su respiración. Ahora no sé qué es el amor, pero sé lo que significa encontrarse con alguien y sentir que respirar se ha vuelto más fácil. Ver el rostro de alguien y comprender que el día ha mejorado. Escuchar la voz de alguien y sentir que no está solo. Estaba tan cerca que el Ara veía cada detalle de su rostro, la cicatriz que atravesaba su mejilla, la línea tensa de la mandíbula, el ojo gris en el que danzaban los reflejos de las llamas. Y en ese ojo había tantas emociones que se le cortó la respiración. «Valerian». No debería decir esto. Su voz era ronca. No tengo derecho. Te mereces algo mejor que un soldado desfigurado con un pasado oscuro y un futuro incierto. Pero cuando estás cerca, lo olvido todo. La cicatriz, la guerra, lo que piensan los demás. Simplemente respiro. El Ara alzó la mano, despacio, con cuidado, y tocó su mejilla. Primero el lado intacto, y luego, sin apartar la mirada, deslizó los dedos por la cicatriz. Valerian se estremeció, cerró los ojos. «No», exhaló. «Es repugnante». «No». El Ara recorrió con el dedo el borde de la cicatriz, sintiendo la piel irregular y cerrada. «Es parte de ti». «Parte de lo que has atravesado. Y no es repugnante. Es...» Buscaba la palabra. «Es la prueba de que estás vivo». Valerian abrió el ojo. La miró como si la viera por primera vez. «¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes mirarme y no ver un monstruo?» «Porque veo a un hombre». El Ara no retiró la mano. Herido, sí, sufriente, pero un hombre. Bondadoso, fuerte, digno de amor. El Ara. Él cubrió su mano con la suya, apretándola contra su mejilla. Su palma era cálida, grande, callosa por la espada y las riendas. Se quedaron así, inmóviles, solo mirándose a los ojos. Y en ese silencio, a la luz de la chimenea, el mundo se redujo a ellos dos.
Valerian se inclinó más cerca. Elara sentía su aliento en los labios, el calor de su cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el castillo. No debería, pero no se apartó. ¿Por qué? Porque si te beso, no podré detenerme, no podré soltarte, y eso sería injusto contigo. ¿Y si quiero que no me sueltes? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valerian la miraba, y en su mirada había una lucha, entre el deber y el deseo, entre la razón y el corazón. Y entonces se rindió. Sus labios tocaron los de ella, con cuidado, casi tímidamente. Elara sintió cómo el mundo entero se daba la vuelta. Cerró los ojos, respondiendo al beso, y fue como regresar a casa después de un largo viaje. Sus brazos la rodearon, atrayéndola más cerca, y ella posó las palmas en su pecho, sintiendo cómo latía su corazón, tan rápido como el de ella. El beso fue lento, profundo, lleno de todos aquellos sentimientos que habían contenido durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Elara. Valerian apoyó su frente contra la de ella. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, admitió con honestidad. Pero es correcto. Siento que es correcto. Él la abrazó con más fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. No puedo darte lo que mereces. No puedo casarme contigo. La sociedad nos destrozaría. Ni siquiera puedo aparecer contigo en público. No te pido eso, pero lo mereces. Se apartó, tomó su rostro entre las manos. Mereces un marido que esté orgulloso de ti, que pueda salir contigo en sociedad, presentarte como su esposa. Y yo solo puedo ocultarte, vernos en secreto, y eso no está bien. Elara veía el dolor en sus ojos, el dolor de comprender la imposibilidad de su situación. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó en voz baja. Valerian bajó las manos, retrocedió. No lo sé. Yo necesito tiempo para pensar, decidir qué hacer. Se acercó a la chimenea, se apoyó en la repisa. Dentro de 2 semanas iré a Londres, a la recepción. Apareceré en sociedad y veré cómo reacciona la gente. Quizá no sea tan terrible como creo. Quizá haya una manera. No terminó, pero Elara comprendió. Una manera de estar juntos, una manera de superar el abismo entre ellos. Y mientras tanto, Valerian se volvió hacia ella. Mientras tanto vienes aquí, cada noche si quieres. Hablamos, pasamos tiempo juntos, aquí en la torre, donde nadie nos ve, donde podemos ser simplemente nosotros mismos. Elara se acercó a él, tomó su mano. De acuerdo, vendré. Él apretó su mano y en su mirada había gratitud. Pasaron esa noche juntos, hablaron del pasado, de los sueños, de cómo podría haber sido la vida si las circunstancias hubieran sido otras. Valerian contaba sobre la guerra, no sobre las batallas, sino sobre la gente con la que sirvió, sobre la camaradería que surge cuando miras a la muerte a la cara. Elara hablaba de las hierbas, de cómo le enseñó su padre, de los pequeños milagros de curación que había presenciado. Cuando llegó el momento de marcharse, Valerian la acompañó hasta la puerta. ¿Mañana? Mañana, asintió Elara. Él la besó una vez más, breve, tiernamente. Y cuando ella se marchaba, Elara se volvió. Valerian estaba en el umbral de la torre, iluminado por la luz de las velas, mirándola alejarse. En su corazón había calidez y miedo, porque comprendía que habían emprendido un camino peligroso, un camino que podía conducir tanto a la felicidad como a la destrucción. Y en Londres, en su mansión, Lord Clarence Blackwood recibió una carta de uno de los criados que permanecían en Ravensmoor. Una carta en la que se decía que el conde había recibido a los arrendatarios, que había comenzado a ocuparse de los asuntos de la propiedad y que por las noches acudía al castillo cierta muchacha del pueblo. Clarence leyó la carta y en sus labios apareció una sonrisa depredadora. La información es un arma, y ahora tenía con qué golpear. 2 semanas pasaron volando como un solo día. Elara acudía al castillo cada noche, y esos encuentros se convirtieron para ambos en un islote de paz en el mar turbulento de los cambios. Valerian regresaba gradualmente a la vida. Recibía al administrador, revisaba los asuntos acumulados,
Incluso comenzó a salir a paseos breves por los terrenos de la propiedad. Siempre al crepúsculo, cuando nadie podía verlo, pero era un progreso. Y por las noches se sentaban junto al fuego. Él contaba, ella escuchaba. O al revés. A veces simplemente guardaban silencio, tomados de la mano, disfrutando de la cercanía que no podían permitirse a la luz del día. Pero el tiempo se acercaba inexorablemente a la fecha fatídica. Faltaban 3 días para la partida a Londres cuando al castillo llegó otra carta. Elara estaba allí cuando Alfred la trajo. Valerian abrió el sobre y su rostro se ensombreció. «¿Qué dice?», preguntó ella en voz baja. «Clarence», arrojó la carta al fuego. «Me recuerda su amenaza. Dice que estará en la recepción del duque, que espera el encuentro con impaciencia. ¿Está planeando algo?». Sin duda. Valerian se levantó, caminó por la habitación. Clarence no es de los que simplemente se retiran. Está esperando el momento para asestar el golpe. Públicamente, donde cause el máximo daño. Elara lo observaba. Cómo se movía, cómo se cerraban sus puños. Durante esas 2 semanas había aprendido cada uno de sus gestos, cada entonación. «¿Quizá no deberías ir?», sugirió ella. «No». Valerian se detuvo junto a la ventana. «Si no voy, será una admisión de derrota. Clarence dirá que soy demasiado cobarde para aparecer en público, que realmente he perdido la razón. No, debo ir, pase lo que pase». Elara se acercó, lo abrazó por detrás, apoyando la mejilla contra su espalda. «Entonces esperaré tu regreso». Valerian se dio la vuelta, la abrazó. «Elara, ¿y si todo sale mal? ¿Y si la sociedad me rechaza? ¿Y si Clarence gana? Entonces encontraremos otro camino». Ella alzó la mirada hacia él. «Pero no has perdido mientras no te rindas». Él la besó, largo, desesperadamente, como intentando memorizar cada segundo. La noche antes de la partida, Elara llegó más tarde de lo habitual. En el castillo reinaba un ajetreo silencioso. Alfred empacaba las cosas, preparaba el carruaje. Valerian la esperaba en la torre, vestido con un traje de viaje oscuro. Parecía casi el antiguo conde Blackwood, sereno, decidido. Solo la cicatriz en el rostro y la sombra en los ojos recordaban lo vivido. «Parto al amanecer», dijo cuando ella entró. «Lo sé». Se quedaron de pie, mirándose el uno al otro, y entre ellos había todo un abismo de cosas no dichas. «Si algo sucede», comenzó Valerian. «No sucederá nada». Elara se acercó, tomó sus manos. «Lo lograrás. Eres el hombre más valiente que conozco». «No el más valiente, simplemente no tengo elección». La condujo hasta el fuego y se sentaron en los sillones habituales. El fuego ardía brillante, proyectando reflejos en las paredes. «Elara, debo decir algo». Valerian habló en voz baja, sin apartar la mirada de las llamas. «Estas 2 semanas Han sido las mejores desde que regresé. Quizá las mejores de mi vida. Y es gracias a ti». «Valerian, déjame terminar». Se volvió hacia ella. «Sé que nuestra situación es complicada. Soy conde. Tú eres hija de un herbolario. La sociedad nunca nos aceptará juntos. Pero también sé que no puedo imaginar mi vida sin ti. No ahora. No después de lo que ha ocurrido entre nosotros». Elara sintió cómo se le encogía el corazón. «¿A dónde quieres llegar?». Valerian se arrodilló ante ella. Elara jadeó. «No te pido tu mano. No ahora. No cuando todo es tan incierto. Pero te pido que esperes. Que me des tiempo para resolver lo de Clarence, lo de la propiedad, mi lugar en la sociedad. Y si encuentro una manera, cualquier manera, de estar contigo dignamente, con honor, ¿me aceptarás?». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elara. «Valerian, no debes». «Debo hacerlo». Tomó su mano y la llevó a sus labios. «Porque eres la única que ve en mí a una persona. No un título, ni riqueza, ni siquiera un rostro desfigurado. Simplemente a mí. Y eso vale más que todo». Elara se deslizó de la silla y se dejó caer junto a él en el suelo. «Esperaré. Todo el tiempo que haga falta. Porque yo…». Se detuvo buscando las palabras. «Porque te amo. Con cicatriz o sin ella. Conde u hombre común. Simplemente te amo». Valerian la trajo hacia sí, abrazándola con tanta fuerza como si temiera soltarla. Se quedaron así, en el suelo frente a la chimenea,
escuchando el crepitar de la leña y su propia respiración. Cuando regrese, susurró él en su cabello, todo cambiará. Para mejor o para peor, no lo sé, pero cambiará. Y quiero que estés preparada. Estoy preparada. El ara se apartó y lo miró a los ojos. Para lo que sea, con tal de que estemos juntos. Pasaron el resto de la noche conversando de todo y de nada. Cuando empezó a amanecer tras la ventana, el ara se levantó. Debo irme. Padre se preocupará. Valerian la acompañó hasta la puerta, pero en el umbral la detuvo. Elara, pase lo que pase en Londres, escuches lo que escuches, recuerda que te amo. Recuérdalo. La extraña formulación la inquietó, pero asintió. Y yo te amo a ti. Un último beso, tierno, prometedor. Y ella se marchó, llevándose consigo el calor de sus brazos. Valerian partió 2 horas después. El carruaje, tirado por 4 caballos, lo llevaba por el camino nevado hacia Londres. El viaje duró 3 días. 3 días durante los cuales ensayó mentalmente sus discursos, preparándose para el encuentro con la sociedad. Con Clarence. Londres lo recibió con un cielo gris y lluvia fría. La ciudad era tal como la recordaba, ruidosa, sucia, llena de vida. Valerian se alojó en su residencia urbana de Mayfair, un edificio pequeño pero elegante que había estado vacío desde el inicio de la guerra. La recepción en casa del duque de Sutton estaba programada para la tarde del día siguiente. Valerian pasó el tiempo preparándose. Se probó el traje de noche que Alfred había empacado cuidadosamente. Permaneció de pie frente al espejo, escrutando su propio reflejo. La cicatriz era claramente visible, una línea roja e irregular que atravesaba su rostro. Intentó colocarse de modo que la luz cayera desde otro ángulo, pero no sirvió de nada. La cicatriz era parte de él ahora, para siempre. ¿Listo, milord? Alfred entró con guantes y bastón. No, admitió Valerian con honestidad, pero eso no importa. La mansión del duque de Sutton resplandecía con luces. Los carruajes se alineaban en fila, dejando bajar a invitados elegantemente vestidos. Valerian descendió el último, sintiendo la tensión en sus músculos, el corazón latiendo desbocado. El portero junto a la entrada casi dejó caer el bastón al ver su rostro. Valerian fingió no darse cuenta. El salón de baile estaba repleto. Personas en trajes de noche, damas con sedas y brillantes, caballeros con fracs impecables. Risas, conversaciones, tintineo de copas. Y todo se detuvo cuando él entró. El silencio fue ensordecedor. Todos se volvieron, mirándolo. Valerian vio la reacción en los rostros. Conmoción, horror, curiosidad, lástima. Algunos apartaron la mirada. Otros se cubrieron la boca con la mano. Enderezó la espalda y avanzó lentamente. Cada paso era una prueba. Cada mirada, un cuchillo en la espalda. Conde Blackwood. El duque de Sutton, viejo amigo de su padre, fue el primero en romper el silencio. Se acercó y le tendió la mano. Me alegra verlo con vida, milord. Muy alegra. Valerian la estrechó, agradecido por el gesto. Su excelencia, gracias por la invitación. Tonterías. Siempre es usted un invitado bienvenido. El duque bajó la voz. No haga caso a estos buitres. Simplemente no saben cómo reaccionar. Deles tiempo. Gradualmente las conversaciones se reanudaron. Valerian tomó una copa de champán de un sirviente que pasaba y se retiró junto a una columna. Desde allí podía observar el salón permaneciendo en la sombra. Algunos se acercaban, lo felicitaban por su regreso, con cautela, procurando no mirar la cicatriz. Otros lo evitaban. Valerian veía cómo las damas se daban la vuelta, cómo los caballeros lo rodeaban. Y entonces apareció Clarence. Entró con Rosalind al brazo, ambos con atuendos impecables, irradiando confianza. Clarence vio a Valerian de inmediato y una sonrisa apareció en sus labios. «Primo», se acercó con los brazos abiertos. «¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí». «¿De verdad?» Valerian bebió un sorbo de champán. «A mí me parecía que era justo lo que esperabas». Clarence se rió. «Siempre tan directo. Eso es lo que aprecio de ti». Recorrió el salón con la mirada. «Veo que has causado impresión. Todos no pueden apartar los ojos». «Clarence, no empieces». «¿Qué? Solo constato un hecho». El primo dio un paso más cerca, bajando la voz. «Míralos, Valerian. Están horrorizados. No saben cómo tratarte». «¿Crees que después de esta noche alguien querrá tener tratos contigo?» Valerian apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos.
Mi rostro no afecta mi capacidad para administrar la propiedad. ¿No? Clarence sonrió con desdén. ¿Y qué hay de tu capacidad para tomar decisiones sensatas? Para comportarte como corresponde a un conde. ¿De qué hablas? Clarence intercambió una mirada con Rosalind. Ella asintió, y en sus ojos había ira. He recibido información interesante desde Ravensmoor, comenzó Clarence en voz alta, lo suficientemente alta como para que los presentes pudieran oír. Resulta que no estás tan solo en tu torre como todos creían. El corazón de Valerian se hundió. No te atrevas. Una muchacha del pueblo, continuó Clarence, disfrutando el momento. Viene a verte por las noches, por la entrada de servicio. Pasa horas en tus aposentos, a solas, sin testigos. A su alrededor comenzó a reunirse gente. El murmullo se extendió por el salón como una ola. La herbolaria, intervino Rosalinda, su voz dulce como la miel y venenosa como una serpiente. Así la llaman. El ara, ¿verdad? Una plebeya bonita que curó tus heridas. Y no solo las heridas, supongo. Valerian dio un paso adelante, pero Clarence lo detuvo con un gesto. No hagas tonterías, primo. Estamos en buena sociedad. Se volvió hacia los reunidos. Simplemente me preocupa la reputación de la familia. El conde Blackwood, al parecer, ha perdido la cabeza. Se ha aliado con una plebeya, compromete a un linaje ancestral. ¿Acaso no es esto señal de inestabilidad? El salón estalló en murmullos. Las damas se cubrían la boca con abanicos, los caballeros se miraban entre sí. Valerian permanecía de pie, con los puños apretados. Podía negarlo, podía decir que era mentira, defenderse, pero entonces traicionaría a Elara. Fingiría que ella no existía, que no significaba nada para él. Y en ese momento comprendió que se enfrentaba a una elección, la más importante de su vida. Podía salvar su reputación, renegar de Elara, llamarla simplemente una sanadora, conservar su posición en la sociedad, o podía decir la verdad. Valerian levantó la cabeza, miró a Clarence, luego dirigió la vista al duque Sutton, a los invitados reunidos. Se llama Elara, dijo en voz alta, con claridad, hija de John el herbolario, de la aldea de Hollowdale. Vino a mí cuando yo me moría de mis heridas. Cuando había despedido a todos los médicos, cuando solo quería una cosa, que me dejaran en paz. Ella vino y me salvó la vida. El salón quedó inmóvil. Venía cada noche, continuó Valerian. Cambiaba los vendajes, preparaba remedios, curaba no solo el cuerpo, sino también el alma. Y sí, me enamoré de ella. Me enamoré de esta mujer valiente, bondadosa, extraordinaria, que veía en mí no un monstruo, no un título, no riqueza, simplemente un hombre. Rosalinda palideció. Clarence apretó la mandíbula. ¿Comprendes lo que dices?, siseó el primo. Estás confesando una relación con una plebeya, ante los ojos de todo el mundo. Estoy confesando amor. Valerian se volvió hacia él. Amor por una mujer que merece más que cualquiera de los presentes aquí, incluido yo. Recorrió el salón con la mirada. Pueden juzgarme, pueden darme la espalda, pueden considerarme un loco, pero no permitiré que mancillen su nombre. Elara no es una aventurera, no es una prostituta, es una sanadora que me salvó la vida. Y si por esto la sociedad me rechaza, pues bien, entonces esta sociedad no vale la pena estar en ella. El silencio fue absoluto. Valerian veía los rostros, conmocionados, condenatorios, curiosos. Se volvió hacia el duque Sutton. Le pido disculpas, su excelencia. He arruinado su recepción. No. El duque se acercó lentamente a él. La ha hecho inolvidable. Extendió la mano. Su padre estaría orgulloso de usted, conde Blackwood. No muchos son capaces de tal honestidad, de tal valentía. Valerian estrechó la mano, apenas creyendo lo que oía. Y entonces ocurrió algo asombroso. Una de las damas, la anciana condesa de Westmoreland, conocida por su lengua afilada, se acercó. «Joven, es usted un necio». Valerian se estremeció. Un necio, porque ama no por cálculo, sino por mandato del corazón. La condesa sonrió. Pero a veces los necios resultan ser más sabios que todos nosotros. Tráigame a esa muchacha. Quiero ver a la mujer capaz de domar a la bestia salvaje. Una risa recorrió el salón, no burlona, sino afable. Clarence enrojeció. Esto es absurdo. No pueden... Cállate, Clarence.
Lo interrumpió bruscamente el duque. Intentaste deshonrar al conde, pero lograste lo contrario. Él se mostró como un hombre de honor, y tú, como un intrigante mezquino. El primo abrió la boca, la cerró. Se dio la vuelta y salió del salón, arrastrando consigo a Rosalinda. Valerian permanecía de pie, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. La gente comenzó a acercarse, no todos, pero muchos. Le estrechaban la mano, lo felicitaban por su regreso, se interesaban por sus planes. Por supuesto hubo quienes le dieron la espalda, quienes cuchicheaban en los rincones, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Pero eran menos de los que esperaba. Cuando la velada terminó, Valerian salió de la mansión del duque con la sensación de haberse quitado un peso enorme de encima. Lo había hecho, confesado públicamente, y no había sido destruido. El viaje de regreso a Ravensmoor duró 2 días. Valerian apuraba al cochero, contando las horas con impaciencia. Necesitaba verla, contarle lo que había ocurrido, pedirle. El carruaje se detuvo ante el castillo al amanecer. Valerian no esperó a que Alfred desempacara. Se dirigió inmediatamente a la aldea, a la cabaña del herbolario. John lo recibió en la verja examinándolo con recelo. Conde Blackwood, necesito ver a Elara. Valerian estaba agitado, el cabello revuelto tras el viaje. Por favor, es importante. John lo observó largamente. Luego asintió. Está en el jardín. Valerian pasó detrás de la casa. Elara estaba junto al bancal de hierbas, recogiendo la última menta. Llevaba un vestido sencillo, el cabello trenzado. Cuando oyó los pasos, se volvió y se quedó inmóvil. Valerian. Él se acercó, sin decir palabra. La abrazó con tanta fuerza que ella jadeó. ¿Has vuelto? ¿Cómo fue todo? Mal. Se apartó, tomó su rostro entre las manos. Y maravillosamente. Clarence les contó a todos sobre ti, sobre nuestros encuentros. Intentó deshonrarme. Elara palideció. Dios mío, ¿y qué hiciste? Confesé. Valerian sonreía, por primera vez en muchos meses, ampliamente, con sinceridad. Confesé que te amo, ante toda la alta sociedad londinense. ¿Tú? ¿Qué? Dije la verdad, que me salvaste la vida, que estoy enamorado de ti. ¿Y sabes qué pasó? La sociedad no me destruyó. Algunos me condenaron, sí, pero muchos me apoyaron. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elara. Valerian, no debiste. Por ti he arriesgado todo. Por ti estoy dispuesto a arriesgar lo que sea. Se arrodilló allí mismo, en el jardín, sobre la tierra fría. Elara, hija de John el herbolario, me has salvado. De las heridas, de la desesperación, de la soledad. Me has mostrado que la vida sigue siendo hermosa, incluso con cicatrices. Y no quiero pasar ni un solo día sin ti. Sacó del bolsillo un anillo, sencillo, con un pequeño zafiro. Este era el anillo de mi madre. Era una mujer sencilla cuando mi padre la conoció, hija de un vicario. La sociedad estaba en contra, pero él se casó con ella porque la amaba. Y fueron felices. Valerian alzó la mirada hacia Elara. ¿Quieres casarte conmigo? Elara sollozaba, asintiendo. Sí, sí, por supuesto, sí. Él le puso el anillo en el dedo, se levantó y la besó. Largamente, apasionadamente, sin prestar atención a que John había salido de la casa y estaba en el porche, sonriendo. Cuando se separaron, Valerian apoyó su frente contra la de ella. No será fácil, advirtió. La sociedad murmurará. Clarence no dejará de intentarlo. Tendremos que luchar. No me importa. Elara apretó sus manos. Mientras estemos juntos, puedo enfrentarme a lo que sea. Entonces vamos. Valerian tomó su mano. Es hora de mostrarle al condado a su nueva condesa. La primavera llegó temprano a Ravensmoor. La nieve se derritió, dejando al descubierto los prados verdes. En el parque del castillo florecieron los primeros azafranes, y en el jardín que Elara había cultivado ella misma, brotaban los jóvenes tallos de hierbas. La boda fue modesta. En la pequeña iglesia del pueblo de Hollowdale, solo asistieron los más cercanos, John, Alfred, algunos arrendatarios, y para sorpresa de Valerian, el duque Sutton con su esposa. Elara llevaba un sencillo vestido blanco, con una corona de flores silvestres en el cabello. Valerian, un traje oscuro, la cicatriz de su rostro sin ocultar. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer,
La sala estalló en aplausos. Clarence, como era de esperar, intentó impugnar el matrimonio en los tribunales, pero el duque Sutton, usando su influencia, logró que cerraran el caso. El primo se retiró, aunque no se resignó. Valerian sabía que la guerra no había terminado, pero ahora no estaba solo. Elara se convirtió en la condesa Blackwood. Continuó curando a la gente, recibiendo a todos los que lo necesitaban en una sala especial del castillo que Valerian había acondicionado para ella. Los aldeanos al principio temían acudir, pero poco a poco se acostumbraron, y cuando Elara salvó al hijo del molinero de unas fiebres, las dudas se disiparon definitivamente. Valerian volvió a administrar la propiedad. Viajaba a Londres 2 veces al año, siempre con Elara a su lado. La sociedad se acostumbró a ellos, al conde con la cicatriz y a su hermosa y bondadosa esposa. Algunos todavía cuchicheaban, pero la mayoría los aceptó. Y por las tardes se sentaban en aquella misma habitación de la Torre Norte, ya no lúgubre, sino acogedora, llena de calidez y luz. Junto a la chimenea, tomados de la mano. ¿En qué piensas?, preguntó Elara una vez, observando cómo las llamas danzaban en el hogar. Valerian se volvió hacia ella, y en sus ojos ya no había dolor, solo amor. En que a veces la bestia no necesita a una bella para romper la maldición, sino simplemente a alguien que vea en ella a un ser humano. Elara sonrió, acurrucándose contra él. Y no hay ninguna bestia, nunca la hubo. Solo había un hombre herido que encontró en sí mismo la fuerza para seguir viviendo. Gracias a ti. Gracias a los dos. Fuera soplaba el viento, trayendo consigo el aroma de la primavera y la promesa de una nueva vida. Y en el castillo de Ravensmoor, que una vez pareció maldito, ahora reinaban la calidez y el amor. Y esto era solo el comienzo de su historia.